Ok, esto no le paren bola ahorita. Am, gracias. Ok, ya vimos cómo trabajar con un formulario, cómo usar algunas cosas adicionales. Hoy vamos a aprender a usar la estructura de arreglos de la forma adecuada. ¿Qué es un arreglo? ¿Cómo trabaja en PHP el arreglo? Y esto sí voy a pedirles que les presten mucha atención porque en sí el uso de arreglos en PHP es la esencia de su éxito. ¿Ok? Todo se estructura en arreglos en PHP y eso es algo fabuloso y sencillo de utilizar. Ahora, no le tengamos miedo a los arreglos en PHP porque no son nada igual a los arreglos que conocemos en C, que eso es un dolor de cabeza, el estar definiendo tipo y después cuando crece más del tamaño que he definido, un herrero de out of index y etcétera, que tenemos de las consideraciones que hay que hacer. Bueno, entonces vamos a... Hoy voy a usar Atom. Ok, entonces empecemos. Ok, primero vamos a ver cómo se pueden crear arreglos en PHP. Y es algo extremadamente simple. Solo establezco, ok, y lo puedo definir como un arreglo vacío. Array nombre es un array, ok. O puedo establecerle una colección de elementos. Siempre con array, nada más que entre los paréntesis le establecemos una lista de elementos separados por coma. A, B, C, E. También puedo establecer, bueno, un identificador a cada elemento. Ya vamos a ir explicando cada uno de estos. Esta es una forma sencilla de poder establecer o inicializar un arreglo directamente vacío con una lista de elementos o con una lista de elementos que tiene asociado el identificador del elemento. En este último nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo al final. Ahorita vamos a explicar estos dos.
Si se fijan, a diferencia de C, en los arreglos no he definido el tamaño ni el tipo. Algo fabuloso de los arreglos en PHP es que los arreglos tienen una estructura interna llamada listas ligadas dinámicamente. Punto. ¿Saben qué es eso? En C llevaron estructuras de nodos, vieron el algoritmo de trabajar con nodos y árboles. Veamos, a ver si nos acordamos un poquito de conceptos de algoritmos. La idea es de que un nodo tiene conocimiento del nodo anterior y del nodo posterior. Si lo vemos de forma más técnico, un nodo tiene un puntero hacia el nodo anterior y el nodo también tiene un puntero hacia el nodo siguiente. ¿Sí? Si lo vemos así, tenemos el nodo A que apunta al siguiente, el nodo B. El nodo B apunta al nodo C, pero automáticamente también el B apunta para regresar al nodo A. ¿Sí? Van viendo las ligas que se están formando. Si lo vemos en árbol, tenemos A, luego tenemos B, luego tenemos C, y podemos cerrar un ciclo diciéndole que C, su siguiente nodo es el A. Entonces aquí viene y después baja a A. ¿Ok? Y de esa forma se van ensamblando. Son como cuentas de una cadena uniéndose una con la otra. Esas son listas dinámicamente ligadas. ¿Ok? Por eso es de que no se define el tamaño, porque no reserva espacio. Lo que se reserva es, o se guarda es, las referencias hacia dónde está apuntando cada pedazo de memoria, el valor que corresponde o esté almacenado. ¿Se entiende? Esto es pura teoría bien básica, no nada complejo. Al punto que quiero llegar es de que el arreglo en PHP no tiene límite de elementos y tampoco tiene restricción de tipo. O sea que yo puedo crear un arreglo persona cuyo primer elemento es el nombre, el segundo elemento es la edad, el tercer elemento es si es mayor o no, y el cuarto elemento si es masculino o femenino. Entonces, como pueden observar, yo puedo crear un arreglo con diferentes tipos de datos. Y eso es algo fabuloso y fácil de usar. Inclusive, puedo establecer de que yo tengo más de un solo teléfono, pero los teléfonos están en un mismo elemento. Entonces yo puedo crear otro arreglo como elemento dentro del arreglo. Y aquí ponernos el teléfono. ¿Ok? Entonces, lo que tengo es un elemento tipo texto. El arreglo que se va a asignar a persona va a ser un elemento tipo texto.
luego un elemento tipo número, luego un elemento tipo booleano, nuevamente un tipo texto, y por último tengo un elemento de tipo arreglo que contiene dos elementos de tipo texto. ¿Ok? Y esa flexibilidad que me da PHP de estructurar la información así es lo que lo ha hecho tan exitoso. ¿Ok? Si quisiera hacer esto mismo en C, primero tendría que establecer un tipo. Al establecer el tipo de dato, un type, crear un vector de ese tipo y definiéndole n cantidad de elementos, y después crear cada tipo y agregarlo dentro del array. Eso se puede hacer sin ningún problema, pero es demasiada declaración. ¿Ok? Y si tuviera que hacer uno por cada tabla que tengo que trabajar o por cada consulta, nos llevaría un montón de tiempo en estar definiendo tipología. ¿Pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Diga. Aquí. El nombre. El array lo devuelve, no devuelve un valor. Lo que sí le dice a PHP es de que el símbolo arreglo nombre va a estar preparado para manejar un arreglo. ¿Ok? Entonces, si yo imprimo directamente la variable array nombre, lo único que me va a devolver es un arreglo vacío. ¿Ok? Sí define que es un tipo arreglo, y eso es un elemento que es bastante cómodo cuando se dedica a establecer condicionantes de igualdad. ¿Ok? Ya lo vamos a ver cuando manejemos errores, que eso es útil. Pero sí, el arreglo vacío se puede. Ahora, el arreglo vacío, por ejemplo, ahorita lo único que he estado haciendo es instanciando. ¿De qué me va a servir si no lo instancio? El arreglo me sirve cuando yo no sé cuáles elementos van a ser los que va a conformarse en un arreglo. Y quiero agregarle adicionales datos. Entonces, por ejemplo, el arreglo nombre, ahorita le voy a agregar un elemento adicional. Entonces, lo único que tengo que hacer es abrir llaves, que eso le dice a PHP, voy a agregar un nuevo elemento y le asigno el valor del elemento que yo quiero agregar. Entonces ahora ese arreglo ya no me va a devolver un arreglo vacío, ya me va a devolver un arreglo con un valor, un elemento llamado Orlando. Bueno, con el valor Orlando, no llamado. Yo puedo agregarle varios. De esa forma yo puedo estar agregándole elementos y más elementos y más elementos a un arreglo. ¿Ok? Entonces eso brinda una gran facilidad, un fácil manejo del arreglo y mucha flexibilidad para poder desarrollar aplicaciones orientados a data, que es lo que vamos a estar realizando, de forma simple. ¿Ok? Ahora, hay algunos utilitarios. Bueno, hay muchos utilitarios, pero el más común, yo necesito saber cuántos elementos están en un arreglo, porque con eso yo puedo hacer un ciclo recorriendo cada uno de los elementos para poder extraer su información. Tenemos la función count y le pasamos el arreglo. Esto me devuelve un número. Ok. Puedo validar si una variable es un arreglo antes de tratar de usar un elemento.
usamos la función isArray. Y este me va a devolver el verdadero si es un arreglo y falso si es cualquier otro tipo de dato que no sea un arreglo. ¿Ok? Ahora, viene algo muy importante que tenemos que saber sobre los arreglos en PHP. Si venimos del mundo de C++, de C#, de Java, lo que nosotros conocemos como arreglo tiene acceso a sus valores por medio de índices ordinales. ¿Qué significa eso? Si yo quiero acceder al cuarto elemento de persona, ¿cómo hago? Si estuviera en C, ¿qué tendría que poner? 3. ¿Ok? A eso, 0, 1, 2, 3, la posición del elemento se le conoce como un índice ordinal. ¿Ok? Entonces eso es lo más común en todos los lenguajes de programación. Sin embargo, en PHP, los índices ordinales no existen como tal. O sea, sí existen, pero no existen como índices ordinales, sino que se manejan. Por ejemplo, tenemos el arreglo nombre y solo estamos agregando valores a ese arreglo. ¿Ok? Entonces PHP, como nadie le está diciendo este valor identifica a este elemento, no lo asocia a ninguna llave, por así decirlo, entonces vamos a utilizar llaves de última ordinal disponible y empiezan en 0. Entonces Orlando va a ser el elemento 0 y es válido que yo le ponga 0. Yulisa va a ser el elemento 1, Carlos va a ser el elemento 2 y Adriana va a ser el índice 3 de forma ordinal. Ahora, si yo trato de buscar el índice 0 de los arreglos de edades, me va a tirar error, no existe el índice. ¿Por qué? Aunque yo tengo dos elementos, en teoría el índice 0 y el índice 1, aquí le estoy asignando la llave con la cual se va a identificar. Es decir, PHP se comporta como un diccionario. Entonces, si yo le asigno cuál va a ser la llave y el valor, el ordinal 0 en este arreglo no existe y el ordinal 1 no existe en este arreglo tampoco. Yo voy a tener que acceder a ellos por medio de esta llave. Entonces, si yo quiero obtener ese valor, voy a tener que al arreglo de edades accederlo con la llave que corresponde. Este me va a asignar el valor 18 a la variable valeDate. ¿Ok? Entonces, como un ejemplo adicional, vamos a poner un arreglo raro, va a ser un nuevo arreglo, ojo, observen aquí, vamos a ponerle A y B. Luego, al arreglo raro, le vamos a asignar a la llave ¿qué le ponemos? Bandera. Y le vamos a asignar el valor falso. Y después le vamos a asignar un texto de.
Ok, con ese pedazo de código, si yo quiero extraer el valor del tercer elemento dentro del arreglo, ¿cómo sería? Vamos a hacer una prueba. Levanten la mano los que dicen que lo que acabo de escribir en la línea 46 es correcto. Me va a devolver falso. Aquí nadie levantó la mano. Y a lo lejos, pues nadie me escribió. No sé si me están escuchando. Ok, entonces, el resultado de esta línea 46 va a ser un error. No existe, bueno, no, sí existe el índice, pero no me va a devolver falso. Me va a devolver D. ¿Ok? ¿Por qué me va a devolver la letra D? Es correcto. PHP lo que hace es asignar todos los elementos que no se le da una llave, un valor ordinal disponible siguiente al que ya ha sido utilizado. Entonces, aquí usó el 0 y aquí usó el 1, porque nadie le estaba diciendo con qué llave va a identificar esos elementos. El tercer elemento se le está diciendo, ok, sí, va a ser una llave de bandera lectura, igual a falso. Ahora el cuarto elemento no le estoy diciendo llave, entonces PHP dice, ah, ok, el siguiente en la lista es el 2, entonces le voy a poner el índice ordinal 2. Entonces de esa forma, el arreglo raro con el índice 2, estoy esperando el D y no falso. Si yo quiero obtener falso, en vez de utilizar el 2, tengo que establecerle la llave. Y este sí me va a devolver falso. ¿Ok? ¿Pregunta? Diga. En la instancia se pone el igual mayor que. Lo que está al lado derecho del mayor igual que es la llave. Y lo que está a la derecha es el valor. Sí, el mayor igual es la asignación de llave. Se observa mayor, mayor igual, 18. La llave apunta al valor 18, la llave apunta al valor 17. Esa es la forma como declarar. Y si lo voy a asignar al momento de ingresarlo, simplemente se le pone dentro de las llaves la llave y se le asigna el valor a esa llave. Si yo cambio en algún momento la misma llave, no se va a agregar, simplemente se va a modificar la llave que ya existe. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Todo esto no me va a generar ningún problema, exceptuando ahora este. Ahora este sí me va a generar problema. Entonces esto lo vamos a comentar. Lo que vamos a hacer es una herramienta. Muchos de los sitios web en el mercado son de blogs. ¿Ok? Y hay algo interesantes que generalmente uno determina, ok, los bots que analizan los sitios
agarran el texto y lo que hacen es un análisis de frecuencia semántica, y esa frecuencia semántica la comparan contra un diccionario para determinar: este sitio es alegre, este sitio es triste, este sitio es melancólico, este sitio es bien dark. Digamos, estos son los términos que vamos a manejar. ¿Cómo logramos hacer algo que me pueda determinar? Ok, en este artículo completo puedo determinar por En este ejemplo lo que queremos hacer entonces es poder capturar un texto y analizar cuál es la palabra que más se utiliza en ese texto. Entonces vamos a ponerle aquí H1 Text Analyzer. Vamos a crear un formulario. La acción va a ser igual a, ¿qué arreglo tengo aquí? P3 arreglos.php. P3-arreglos.php, y el método va a ser igual a post. Ok, lo único que ocupamos es un text area. Vamos a poner un ID y vamos a cerrar el text area sin absolutamente nada. Y le vamos a poner un label por este artículo, texto de un artículo, y abajo vamos a poner un button type submit, mail, botón analizar, y le ponemos aquí analizar texto. Ok, formulario bien sencillo. Y abajo vamos a poner un div, primero un break line, y vamos a poner un div. Y aquí es donde vamos a imprimir ciertos resultados. Por ejemplo, vamos a imprimir resultados directamente. Eso implica que voy a tener una variable inicializada. Voy a poner aquí termina explicación arreglo, inicia ejercicio, para que podamos saber dónde estamos. ¿Okay? Todo lo de arriba es simplemente explicación del arreglo, no se va a utilizar nada de estos arreglos allá abajo, pero aquí sí vamos a utilizar los arreglos adecuados para cada elemento. Ok, con esto simplemente le damos clic al botón analizar y tenemos que obtener y saber cuándo es que le han dado clic, cuándo le dan clic. Ok, entonces un if, ¿cuál es la función que yo debo evaluar? Y set, ¿en qué arreglo me vienen los variables del formulario? Ok, estamos bien con eso.
Ok, cabal. Y en el método post, y aquí buscamos ya la llave. ¿Cuál es la llave? El atributo name del formulario. Entonces, si existe la variable botón analizar en el formulario, podemos tomar acciones para poder analizar el texto. Primero tenemos que obtener el texto. Entonces vamos a poner aquí txt artículo va a ser igual a siempre del arreglo post, y la llave que voy a utilizar es la llave del input, en este caso el text area, su atributo name. Ok, necesito extraer todas las palabras que vienen en el artículo y convertirlos a un arreglo para que me liste de forma sencilla y poder navegar por cada uno de ellos. Entonces, PHP me brinda una función sencilla que explota un texto por un delimitador y lo convierte en un arreglo. Entonces podemos establecer de que el arreglo de textos, vamos a ponerle va a ser igual a explode es la función. El primer parámetro del explode es el delimitador que voy a usar como delimitador. Si fuera un archivo separado por comas, el delimitador sería la coma. En este caso, como son textos, el delimitador es el espacio. Entonces voy a poner un espacio y el segundo elemento es el arreglo el texto que se va a explotar. Entonces vamos a usar txt artículo. De esta forma, todas las palabras separadas por espacio van a ser un gran arreglo de texto. Ahora, vienen elementos interesantes que yo debo considerar. Primero, si yo lo que quiero saber es cuál es la palabra más utilizada, tengo que empezar a ver por cada palabra cuántas veces se repite, ¿cierto? ¿Cómo recorro todo el arreglo sin saber cuántas palabras venían en el artículo? ¿Perdón? Contando los espacios, o sea, muy largo el algoritmo. O sea, ir buscando espacio, después del siguiente espacio, después del siguiente espacio. Contamos la variable arreglo. Y podemos usar un ciclo for para ir desde un principio al otro, porque es un ordinal. Pero les voy a enseñar un nuevo ciclo que me brinda PHP, que me ayuda a iterar por los elementos de un arreglo sin saber cuántos elementos hay. La gente de PHP dijo, ¿para qué escribir n cantidad de líneas de código si aún así con esas líneas de código no voy a poder saber el índice? Si esto me hubiera generado un índice, el ordinal y el ir del índice 0 hasta el número de elementos no me iba a funcionar, porque PHP no me deja trabajar con los ordinales si ya tienen llave. En este el caso sería de un arreglo obtenido de una tabla de datos. Entonces, estos ingenieros dijeron, no, hagamos uno propio y hacemos un for each. Esta es una nueva estructura de ciclos que me brinda PHP. Y en el for each simplemente le pongo el arreglo que yo quiero iterar, que es array textos raw, la palabra clave as y la definición de una variable. Vamos a ponerle current texto, en donde se va a almacenar el valor. Entonces, cada vez que el arreglo va iterando, su valor en el elemento que va actualmente se va a almacenar en current texto, y este current texto yo lo puedo utilizar. Ahora, voy a hacer algo interesante adicional, porque para poder analizar todas las palabras del archivo, del artículo, yo necesito saber cuántas veces se repite cada palabra. ¿Cuál sería mi lógica sencilla? Si existe la palabra, le incremento el contador. Y si no existe, lo inicializo con un contador 1. Pero tampoco voy a estar definiendo un montón de variables. ¿Qué estructura me sirve ahí? Un array. Entonces vamos a poner
un array texto frequency y lo voy a inicializar como un arreglo vacío. ¿Ok? Y aquí lo primero que voy a determinar es si existe un arreglo o una entrada de elemento en el arreglo con la palabra, su valor se va a incrementar. Si no, se va a agregar un nuevo elemento cuya llave es la palabra y su valor va a ser la frecuencia 1 porque es la primera vez que aparece. ¿Cómo puedo saber si existe en un arreglo una llave? Ya lo hemos hecho miles de veces ya. ¿Con qué funcioncita puedo determinar si existe en memoria un símbolo? Cambio la pregunta. ¿Cómo puedo determinar que en el arreglo post existe el clic de un botón? Hicieron la tarea, ¿verdad? El ISET. Si yo quiero saber si ya una llave está asignada a una memoria, a un arreglo en este caso, uso la función ISET. Entonces, si, miren qué interesante, existe ISET de el arreglo texto frecuencia con la llave correspondiente a la palabra que estoy iterando, ¿qué debo de hacer? Simplemente acumulo el valor de esta variable. ¿Con qué lo acumulo? Con más. Si no, agrego el nuevo elemento con la llave identificada por el valor del texto con su valor 1. Y de esa forma, bien simple, ¿va? Cada vez que va pasando la palabra va en orden. Si encuentra la palabra que ya existió, lo va a incrementar. Si no existe, lo agrega con un valor 1. Dígame. Del raw. ¿Por qué la llave es el del texto raw? Ok, no. Medio le entiendo la pregunta. Vamos a ver si le puedo explicar a ver con lo que entendí. Texto raw, si lo imaginamos, es una lista de todas las palabras. Y ahí la palabra de puede repetirse 4, 5, 6 veces. ¿Ok? El texto frequency no tiene nada, está vacío. Entra el primer elemento del texto raw, y su valor se asigna a current texto. O sea que current texto, la primera vez que entra, va a tener la variable de, la palabra t. Entonces voy a buscar en el texto frequency, existe una llave con la palabra de en memoria. Ahorita el arreglo está vacío. Entonces, esta instrucción va a devolverme falso. No existe. Entonces, ¿qué hago? Ok, al texto frequency le voy a agregar un elemento identificado con la llave de, que es la palabra que estoy manejando, y le asigno el valor 1. Listo, hasta ahí vamos bien. Termina el ciclo. Regreso. Va a iterar por el segundo elemento. Digamos que el segundo elemento, la palabra es la letra A. ¿Existe la llave A o el valor 1 para la llave A dentro del arreglo 3 frequency? No, no existe. Entonces volvemos a entrar y agregamos otro elemento con la llave A y su valor 1. Entonces ahora text frequency tiene dos elementos, la variable D con su valor 1
y la llave A con su valor 1. Vamos al tercer elemento. Otra vez aparece el texto, la palabra D. ¿Existe en la frecuencia una llave D? ¿Sí? Sí existe. Entonces, al texto frecuencia con la variable D, su valor se va a incrementar con 1. Entonces ya no va a ser 1, sino que 2. ¿Ok? Y así continúa por todas las palabras, una por una. Este tipo de algoritmos así se le llaman reductores. Estoy reduciendo un arreglo a un arreglo más pequeño con frecuencia. ¿Ok? Listo. Para terminar, entonces, necesitamos sacar específicamente la palabra más frecuente de todas. Entonces, también en PHP me brindan ciertos utilitarios para poder ordenar los valores de los arreglos. Entonces, una vez terminado el ciclo, ¿ok? Vamos a utilizar una función llamado ARSort, ya le voy a dar el listo de los demás, y le pasamos el arreglo de texto frequency. ¿Y qué significa ARSort? A es associate, R es reverse y sort. De ahí ya no tengo que explicar qué es. Sort es ordenado. Entonces estoy ordenando de forma asociativa, de forma descendente, por así decirlo, el sort, ordenarlo. ¿Ok? Hay otros utilitarios. Está directamente sort, está el rsort. Lo que pasa con esto es de que me van a ordenar los valores, pero las llaves me las van a perder y me las van a dejar ordinales. Y eso no quiero, porque yo quiero la palabra. Si yo quiero ordenar los valores y que me preserve las llaves que ya están asignadas, yo puedo usar ASORT, que es Associative Sort, que preserva las llaves, y el ARSort, que es el Associative Sort, que es la reversa, la inversa. ¿Ok? En este caso ocupamos el ARSort. Ahora viene la segunda modalidad. Ahora ya voy a escribir el resultado. ¿Cuál es la palabra que más se repite en todo el texto? Entonces yo necesito presentar, si ya lo ordene de forma reversa, el primer elemento es el elemento que tiene la palabra como llave más frecuente y la frecuencia de la que más se repite. ¿Correcto? Entonces, vamos a venir y vamos a utilizar una variación del for each que me permite extraer la llave y el valor del elemento que se está iterando del arreglo. O sea, el valor de la llave, porque la desconozco, no sé cuál es la llave que quedó en primer lugar, y ocupo también el valor, entonces necesito extraer esos dos valores. Entonces, el for each me permite definir el arreglo, en este caso es el array texto frecuencia, siempre la palabra as, y aquí defino la llave, puede ser cualquier variable, igual mayor, así como definimos llave con su valor, la variable llave y la variable que va a contener el valor, y de esa forma en la iteración de cada elemento yo tengo acceso a cuál va a ser la llave y a cuál va a ser el valor. Y eso es todo, simple. ¿Qué debo de hacer? Perfecto, resultado va a ser igual a la palabra punto llave punto tiene la mayor
frecuencia con... Esto lo podemos... Los puntos los podemos bajar, darle los espacios. Valor, punto. El punto es el operador que me permite concatenar texto, ¿se acuerdan? Instancias reconocidas. Punto. ¿Ok? Ahora, como solo quiero mostrar el primero, a pesar de que estoy en un ciclo, ¿cómo me salgo de un ciclo? ¿Cómo me salgo de un case en el switch? Lo mismo sucede con los for each. Cualquier ciclo yo puedo interrumpir su ejecución con un break. Entonces le pongo el break. ¿Qué hace esto? Se sale del ciclo. Diga. ¿Qué pasaría en caso de que se necesita una palabra que sea Ok, recuerda que en este caso es simple. En Linux es case sensitive, entonces va a aparecer como palabra distinta. No tiene nada que ver. Ahí ya requiere de algo llamado la preparación de la data. Ahí nos hace falta un montón de cositas. Por ejemplo, errores así lógicos sin haberlo ejecutado. Las palabras, los signos de puntuación, las palabras con acentuaciones, los hyphens, los cortados por el guión. Todas esas palabras van a salir. Hola, buenas noches. Buenas noches, estimado. Aún no hemos terminado negocios. Ya lo espero en Portales. Solo permítame unos minutos. Ah, ok, disculpe. Entonces, hace falta el tratamiento previo del texto para eliminar esos signos de puntuación, eliminar el doble espacio, porque me van a salir palabras sin ganas, porque hay espacio y espacio. Entonces, pero eso ya es tema más adelante porque tenemos que usar expresiones regulares. Se agregarían como nuevas palabras. Entonces, traerían un cierto sentido de falsedad porque es cierto. Pero se puede ir mejorando. Después vamos a ir aprendiendo a usar expresiones regulares para extraer esos datos y los espacios. Vamos a probarlo a ver si funciona antes de que se me vayan. No. No, perdón, me tienen ahí. ¿Cómo? No. Este for each termina. Oh, aquí termina. Ahorita, sí, pero estaba mal aquí. Sí, si no, genera un problema. No, ahí sí. Correcto. Este termina aquí y este termina acá. Sí, cabal. Hay un error ahí. Terrible. Ok, vamos a probarlo para que se puedan ir. Veámoslo, aquí está. Está en arreglos, línea 33. Eso es de lo anterior. Ok, ahí está el arreglo. Vamos a hacer algo simple. D, A, final, 1, 4, 3. Y otro D. O sea, tenemos 4 Ds. Ese es el que se espera. Vamos a analizar texto. Y no hizo nada.
Creo que es el Explode que tengo al revés. Bueno, se los reviso y se los mando. Buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. Buenas Hola. noches.